la competencia transversal, seguridad y salud del trabajo, protección ambiental. Entonces, por favor, ¿me autorizan la grabación? Martín me dice que sí. Sergio. ¿Los demás? ¿Autorizado? Sí. Listo, Daniel Felipe escribió en el chat. Perfecto. Listo. Entonces, primero que todo, y antes de avanzar, que ya voy a compartir acá pantalla, veo en este momento que hay 6 personas, 6 aprendices que están conectados a la sesión. Y mirando el cronograma, pues de lo que hemos viendo hoy, hemos avanzado de acuerdo a las sesiones, hasta el momento 2 sesiones pasadas. Al día de hoy se deben tener 2 evidencias cargadas, bueno, un cuestionario y una evidencia que es correspondiente a la evidencia número 2 de la competencia, que es una presentación de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, que es sobre el análisis de riesgo, una tablita de acuerdo a un proceso de actividad. Vamos desarrollando la identificación de peligros y asimismo planteando medidas e intervenciones para controlar y que esos peligros no nos causen daño. Pero, oh sorpresa, que ni siquiera de los que han entregado están completos. ¿Listo? Y algunos, porque algunos de los que ya presentaron, para que sea algo ustedes ahorita, después de terminar esta sesión, vayan y revisen, porque hasta donde me acuerdo, que revisé hace un tiempo, o sea, no hace mucho, devolví 2. Bueno, una en la ficha 56 y otro en la ficha 57. Entonces, para que vayan revisando o revisen si de pronto alguno de ustedes le aplicó. Ahí está la observación respectiva. Y en caso de lo que les digo es revisar la grabación. ¿Listo? Porque no estaba acorde a la grabación. A lo que nombramos o hablamos en la sesión anterior y que dónde está reposado, pues en la grabación. ¿Listos? Eso como primera instancia. Lo segundo y que quiero que veamos, aquí un segundo, voy a pasar esto por acá. Ustedes están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Listo, un segundo, aquí vamos a cambiar esto un momento por acá. Vamos a decir que semana no, mes. Ay, no me deja mostrar el mes. Entonces este no, no va a mirar hoy. Qué pena. Ya les muestro otro calendario acá del SENA. Listo, acá sí se ve el calendario. Entonces, teniendo en cuenta lo que está en este momento en pantalla, nosotros en este momento nos estamos encontrando el día 26 de noviembre en nuestro tercer encuentro. ¿Cuál sería nuestro siguiente encuentro? Porque nos quedaría una para una cuarta evidencia. Sería el 3 de diciembre. Pero hay algo que les comenté desde la sesión número 1 hace 15 días. Yo les quería decir, igual no confirmamos, es que si al fin nos vamos a ver el jueves 28 o la hacemos el martes 3 de diciembre. ¿Por qué? Porque sí o sí las evidencias deben quedar cargadas el día 7. Sí o sí, no, ni un día más ni un día menos. ¿Por qué? Porque tendría yo 2 días, o sea, un domingo y un lunes para ejecutar todas las calificaciones, cargar juicios de evaluación a Sofía, porque el día 10 debemos entregar todo a coordinación académica, ya que nosotros se nos acaba la vinculación por el presente año. ¿Listos? Entonces quiero hacer esa aclaración. Yo se los mencioné desde la primera sesión, hace 15 días, pero para que lo tengamos en cuenta. Sea cual sea, si lo hacemos el 28, lo hacemos el 3, las evidencias deben quedar cargadas en su totalidad el día 7, máximo el día 7 de diciembre. Y eso es tomando los tiempos límite. No tendríamos tiempo de subsanación o de ajuste en caso de que alguna actividad sea devuelta.
Entonces, ahí es donde pues empezamos a jugar con el tiempo. Entonces, ustedes me dirán si nos vemos este jueves o nos vemos el próximo martes 3 a las 7 de la noche. Cualquiera de los 2 días a las 7 de la noche. Profesor, buenas Martín. noches. De parte mía, sería para el jueves, para salir uno de una vez de eso y no estar uno ahora que empieza diciembre con eso y tener más tiempito para las cosas. De Listo. parte mía el jueves, no sé los compañeros qué opinen. Listo. Yo tengo una tercera propuesta que se me había pasado, pero la tercera propuesta es que el día de hoy hagamos una sesión más larga de lo normal. O sea, estaríamos hablando de unas 2 horas y media. Y abarcamos lo que contempla la evidencia número 3 y la evidencia número 4. Martín me dice que sí. Y en ese orden de ideas estaríamos hablando de que tendríamos toda esta semana y a más tardar el 3 o 4 estaríamos calificando, ya entregando todo. Cosa que si tienen que subsanar, tendríamos hasta el viernes o sábados. Viernes 6 o sábado 7. ¿Listos? Pues si todos están de acuerdo, por favor, den el guiño, levanten la mano para que esto sea algo con los que están presentes. Por ejemplo, Rafael dice que sí, Santiago dice que sí, Martín ya había dicho que sí, Marvin también, no sé, Luis y Daniel Felipe. Luis me dice que sí y Daniel Felipe me imagino que, no sé si tengas algo que observar, ¿no? Ah, me dice que sí por el chat, perfecto. De los 6 aprendices que están presentes, todos nos iríamos el día de hoy, jornada larga. ¿Listo? Eso es lo que quería inicialmente dejar claro para que no tengamos ese inconveniente. E igualmente yo trato de hacerlo más ameno el día de hoy. ¿Vale? Entonces, no dándole más espera, pues empecemos de una vez. ¿Listos? Entonces, nosotros teniendo nuestra guía de aprendizaje número 8 correspondiente a las actividades de proyecto 7, para la actividad 3, y que va a tener una evidencia correspondiente, vamos a trabajar sobre plantear acciones para orientar el equipo de trabajo en planes o programas ambientales y de seguridad en el trabajo. ¿En qué se centra esta actividad entonces? En plantear esas acciones y con ello se espera realizar el seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los mismos. De esta forma se participa en la implementación de acciones coordinadas para el monitoreo de planes, programas ambientales y de seguridad y salud en el trabajo según su área de desempeño. ¿Cuál va a ser nuestra evidencia número 3? Entonces acá nos dice, en cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de estudios de caso en su fase de adquirir agilidad en determinar alternativas de acción, se desarrolla por parte del aprendiz un mapa mental respecto a los planes y acciones establecidos en medio ambiente y seguridad y salud en el trabajo. En los documentos del programa se encuentra anexo una guía para elaborar un mapa mental, que la revisaremos ahorita, donde se describen cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para la construcción de este mapa. Listo, ahorita leemos esta parte. A lo que vamos es que nosotros vamos a estar trabajando el día de hoy sobre este documento que está dentro del material de formación que se llama Legislación en Medio Ambiente, Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, vamos a entrar directamente en él. Vamos a darle, como si nos dicen acá, iniciar el curso. Así como cuando hablamos en la primera sesión de fundamentos de seguridad y salud en el trabajo y protección ambiental, cada uno por separado, aunque muchas cosas pueden converger. Aquí también vamos a empezar a hablar de seguridad y salud en el trabajo y terminamos con la gestión ambiental. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta cuando hablamos de planes, programas, acciones, estrategias a implementar en pro de la seguridad y salud en el trabajo? O sea, con el fin de prevenir la ocurrencia de enfermedades laborales y accidentes de trabajo. Todo esto debe partir de la legislación. ¿Por qué la legislación? Y eso debería aplicar para todo
en nuestra vida. Sí, ¿por qué? Porque hay normas legales en las cuales, desde el Congreso de la República y los gobiernos en los cuales pertenecemos, de acuerdo al país, gobernación, departamento, municipio donde nos encontremos, hay unos temas legales que debemos cumplir. No nos podemos salir de ello porque si no estaríamos generando una infracción, incumplimiento, y lo que causaría que esa acción sería ilegal y podríamos tener una sanción. Ahora bien, el hecho de que no conozcamos la ley no nos exime de su cumplimiento. Y lo segundo, también dependiendo del lugar, escenario donde nos encontremos, hablando de país, departamento, municipio, ahora hablemos de localidad, barrio, conjunto, si vivimos en un conjunto cerrado o un condominio, vamos a tener otras normas, posiblemente no legales, pero sí normas sociales en las cuales debemos hacer ese cumplimiento. Y partiendo de ello, de que tenemos normas legales y normas sociales, debemos asimismo comportarnos. ¿Y qué es lo que se busca? Tanto en la seguridad y salud en el trabajo como en la gestión ambiental. Lo que buscamos es tener, uno, una buena salud, estar bien física, mental y socialmente. Y lo segundo, prevenir que nosotros nos accidentemos y nos enfermemos y así también, asimismo, también prevenir que mis cercanos o las otras personas no se enfermen ni se accidenten, ni tengan en nuestro ejercicio, en nuestro entorno, tengan impactos ambientales. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Entonces partimos de la legislación. Es por ello que acá nos dice, y vamos a empezar acá, vamos a aumentar el zoom. Nos dice, para el cumplimiento del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, es necesario conocer el marco normativo, el cual indica la ruta a seguir en el planteamiento y ejecución de las actividades para la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales. De la misma manera, es el medio para conocer las responsabilidades de los diferentes actores que participan en el proceso como empleadores y trabajadores. Ahora, lo primero que nos está diciendo hasta ahí es que, y que no lo ha dicho directamente, pero para que lo tengamos en cuenta, legalmente, como partimos de las leyes, legalmente, hoy en día, siendo 26 de noviembre del año 2024, toda empresa en Colombia registrada, conformada, está obligada a implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Bajo el decreto, nació bajo el decreto 1443 de 2014, pero hoy en día es bajo el decreto 1072 del año 2015. ¿Listo? Toda empresa, independientemente si tiene una persona o tiene muchas personas, independientemente si su actividad es de menor riesgo o si es de mayor riesgo. Todos debemos implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. ¿Vale? Ahora, pues empecemos. Empecemos a ver cómo se maneja la normativa a nivel general. Entonces, los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo contienen información que permite a las organizaciones, en este caso a las empresas, y asimismo en sus hogares, reconocer los aspectos básicos para dar cumplimiento en este aspecto. De la misma forma, existen requerimientos legales específicos teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y las actividades que allí se desarrollan. Dijimos, a toda empresa debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero lo siguiente, dependiendo de la actividad económica que desarrolle, puede tener algunos requisitos legales u obligaciones adicionales. ¿Por qué? Porque su actividad económica lo requiere. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, acá en este caso, yo trabajando como instructor en el proceso de enseñanza, donde tengo un nivel de riesgo 1, en donde pues me tengo que implementar, si esto fuera una empresa, en este caso el SENA tiene una empresa, y se implementan ciertos requisitos legales para esta actividad propiamente, a otra empresa que se dedica, voy a poner ejemplo, los cableoperadores que tienen que hacer trabajo en altura, subirse a los postes, cableados aéreos, entre otros. Con eso ya están catalogados en otro nivel de riesgo y tienen que cumplir otra legislación, otra normatividad adicional. ¿Listo? Eso es lo que debemos tener en cuenta. Ahora bien, todo lo que debemos empezar a entender, tanto en seguridad y salud en el trabajo, tanto en la gestión ambiental y asimismo en las diferentes actividades del día a día, y esto de pronto lo ven en otra competencia, pero si lo ven o no lo ven,
yo lo hablo porque de eso parte lo que vamos a trabajar el día de hoy, es que todo parte de una pirámide que se llama la pirámide keynesiana. Y en esa pirámide keynesiana nos dice que la norma de normas en un territorio, en este caso para Colombia, viene siendo la Constitución Nacional, en este caso nuestra Constitución Nacional. ¿De qué año es? No sé si lo sepan. ¿Alguno lo sabe? ¿De qué año es la Constitución Política de Colombia? La vigente. De 91, profe, ¿no? De 1991, perfecto, Luis. Y asimismo, aunque puedan haber leyes, decretos, resoluciones con fecha anterior a la Constitución Política, ninguna puede emitir algún concepto que esté por encima de lo que habla la Constitución Política Nacional. Prácticamente, la Constitución Política se considera la carta magna en legislación en un país. ¿Listo? Luego, en un segundo nivel están las leyes. Las leyes, ahorita vamos a ver cómo se regulan y para qué funcionan. En un tercer renglón están los decretos, en un cuarto renglón están las resoluciones y en un quinto renglón están los circulares, mandatos, acuerdos y entre otros. ¿Listos? Pero ahora miremos cómo lo explicamos. Entonces, la Constitución Política Nacional es la norma de normas por lo que se encuentra la cúspide, o sea, la parte más alta de esa pirámide keynesiana. Vienen las leyes. Las leyes son normas o reglas que nos dice cuál es la forma en la cual nos debemos comportar o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido hacer, en este caso en Colombia. Entonces ustedes dicen, ay, que la ley, que no sé qué. Eso es lo que nos dice. Ahora, ¿quién emite las leyes? El Congreso de la República, que se llama el Poder Legislativo en Colombia. Senado y Cámara de Representantes. ¿Listos? Ahora vienen, en el tercer renglón están los decretos. ¿Qué son los decretos? Son actos administrativos expedidos la mayoría de ocasiones para situaciones de urgente necesidad, dado por el Poder Ejecutivo. ¿Quién es el Poder Ejecutivo? Los gobiernos. Los gobiernos en cada uno. Entonces, el país estaría presidencia con su gabinete, que son los ministerios, en los departamentos, el gobernador con su gabinete, con sus respectivas secretarías, y asimismo en los municipios. Pero en este caso, por el Poder Ejecutivo, viene de orden nacional los decretos. Generalmente posee un contenido normativo reglamentario, o sea, de obligatorio cumplimiento, por lo que su rango es jerárquicamente inferior a las leyes. Cuarto renglón, resolución. Las resoluciones normalmente vienen también del Ejecutivo a través de sus ministerios, pero en algunos casos también salen desde el Legislativo. Igual, tanto decretos y resoluciones son aprobados por el Legislativo, porque viene siendo desde la pirámide legal, en este caso en este país, en nuestro país. Tiene carácter general obligatorio y permanente. Entonces, mientras el decreto es de urgente necesidad, este caso no necesariamente tiene que ser de urgencia, de una situación urgente. Sirve para reforzar las leyes en el sentido en que se dictan, para que se cumpla lo establecido en ellas. La resolución tiene un grado de flexibilidad, oportunidad e información que la ley no puede tener y es en este sentido que la complementa. Entonces la ley dice algo muy general, la resolución lo que hace es aterrizarla lo más posible de acuerdo a un sector económico o de acuerdo a las necesidades propias de lo que se está hablando. ¿Listo? Por último, vienen las circulares, que son un aviso dirigido a personas, instituciones para darles conocimiento de alguna determinación relacionada con la acción gubernamental. Estos normalmente vienen siendo de orden municipal. Entonces, para que ahí lo tengamos en cuenta cómo funciona la pirámide y si nosotros como ciudadanos en Colombia estamos bien o estamos regular o nos falta algo por conocer. Igual, yo personalmente, aunque conozco bastante la legislación, me falta muchísimo por aprender. El hecho es que, de acuerdo a nuestra profesión, nuestra ética profesional y no más por ser humanos ciudadanos, pues lo que hacemos es no afectar a otros y asimismo cumplir casi en su totalidad la ley. ¿Por qué digo casi? Porque no la conozco toda y no sé si la estoy cumpliendo al 100%. ¿Listos? Ahora bien, ¿qué vamos a ver a continuación? Vamos a ver a través de la línea del tiempo
una legislación, tanto desde la Constitución, leyes, decretos y demás, sobre seguridad y salud en el trabajo. Aquí ya no los vamos a extender a nivel general, sino ya muy propiamente en seguridad y salud en el trabajo. Aquí también, para que tengan en cuenta y se están anotando, hay algunas cositas que tiene mal este documento, pero para eso estamos nosotros acá como instructores, o en este caso yo, para ajustar, pues para decirle qué es lo que se debe ajustar y que se tiene por mejorar. ¿Listo? Entonces, ahorita dijimos, nuestra Constitución Política Nacional, ¿de qué año es? Del 91. Aquí aparece 1986. Primera cosita que tenemos en el error. Pero entonces, listo. Como nosotros buscamos son soluciones, nos dice, ¿por qué la Constitución Política debemos tenerla en cuenta para seguridad y salud en el trabajo? Pues uno, dijimos, la norma de normas, la Carta Magna. Ahora, dentro de ella, dentro de la Constitución, se habla sobre el derecho y la protección al trabajo. Y cuando se habla del derecho y la protección al trabajo, sobre todo esa partecita, protección al trabajo, ya estamos hablando de lo que en su momento se empezó o se hablaba, porque desde años antes se hablaba sobre la salud ocupacional. Hoy, seguridad y salud en el trabajo. Salud ocupacional. Ahora bien, también hay unos derechos fundamentales que están dentro de la Constitución Nacional, los cuales está, pues, uno, el derecho y protección al trabajo, pero algo que está muy relacionado con lo que decimos, si queremos evitar accidentes y enfermedades, pues, derecho a la salud, ¿cierto? Entonces, sí es que tenemos relación con la Constitución política. Ahora bien, sí, partimos de la Constitución. Ahora nos vamos un poquito antes de la Constitución en cuanto a la línea del tiempo. ¿Por qué? En 1950 nace el Código Sustantivo del Trabajo, y en donde el Código Sustantivo da las obligaciones o se enuncian las obligaciones del patrón, o sea, del empleador, los dueños de la empresa, y empieza a definir qué se debe hacer frente a accidentes y enfermedades. Si son en el trabajo, pues accidentes de trabajo y enfermedades laborales. El Código Sustantivo del Trabajo viene siendo donde, y todavía sigue vigente con algunas modificaciones, actualizaciones y demás, pero lo que vemos es que si todos somos, o los que sean contratados o seamos contratados por contrato laboral, el Código Sustantivo del Trabajo es la que le da línea o le da reglamentación a los empleadores para hacer esas contrataciones. ¿Listos? Ahora, en 1979, para mí, es donde realmente empezamos a hablar específicamente sobre seguridad y salud en el trabajo. En su momento, con otros términos. Entonces está la Ley Novena de 1979, donde nos habla del Código Sanitario Nacional. ¿Qué es el Código Sanitario Nacional? Prácticamente nos dice cómo se deben ejecutar ciertas acciones en cuanto a infraestructura. ¿Cómo así infraestructura? Entonces, si vamos a hacer una casa, una edificación, pero en donde se va a trabajar y se van a tener X, Y, Z personas, nos va a decir cuántas son las baterías sanitarias que deben existir de acuerdo al número de personas. ¿Cuáles serían los requerimientos de estructura para que cumpla con una normatividad mínima? Y no estamos entrando en el tema civil, pero eso es lo que nos habla el Código Sanitario Nacional. ¿Cómo se deben distribuir ciertas áreas? ¿Qué se debe tener en cuenta? Porque hay unas cosas que no pueden estar conexas en cuanto al almacenamiento de productos químicos y entre otras. Entonces, desde ahí se empezó a hablar. Claro, hoy en día ya se han actualizado muchas cosas al respecto. ¿Listo? En el año 1979, igualmente, nace la resolución 2400. ¿Y qué es la resolución 2400 o de qué trata? Se llama el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. ¿Qué nos dice el Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial? Nos da unas primeras pautas de mediciones que se deben hacer para tener o mantener un ambiente, podemos decirlo, buen ambiente de trabajo en las empresas. Entonces, debemos medir sobre ruido, debemos medir sobre material particulado, debemos medir sobre vibraciones, debemos medir sobre iluminación. Y asimismo da otras pautas frente a la seguridad industrial. Dentro de ellas, una de las más reconocidas, y actualmente, porque eso no se ha derogado, sigue vigente, es donde nos dice en esa resolución que
para el levantamiento manual de cargas, cuando hablamos de levantamiento manual de cargas, es una persona como cada uno de nosotros, si va a levantar una carga, dice o da unos límites permitidos que los hombres máximo pueden levantar manualmente 25 kilogramos. Las mujeres 12.5 kilogramos. Estos dos casos siempre y cuando estemos en condiciones normales, no tengamos una enfermedad, no tengamos una restricción o recomendación. Y ahora, un ejercicio básico. Entonces si son dos hombres, ¿cuánto pueden levantar? Pues matemática, aritmética. Si el peso se divide en partes iguales de acuerdo a las personas, pues máximo sería 50 kilogramos, en donde se dividiría 25 y 25. Pero si tenemos un hombre y una mujer para levantar una carga, ahí no funciona la aritmética como pues, en sentido inverso. Porque si yo tengo 50 kilogramos dividido en partes iguales, tendría 25 el hombre y 25 la mujer. Supera el 12.5 permitido. Entonces, en orden de ideas, una mujer máximo, ya sea con hombre o con otra mujer, máximo pueden levantar una carga de 25 kilogramos. ¿Listos? Entonces, para que tengamos ahí en cuenta que desde el año 79 se habla de eso. En 1984, 5 años después, sale el decreto 614, donde se empieza a determinar las bases para la organización y la administración en salud ocupacional en el país. ¿Y qué quiere decir eso? Salud ocupacional, ya dijeron que tenían que hacer mediciones, pero no se les había dicho cómo, ni con qué, ni quiénes deberían hacerlo. Entonces el decreto, porque hubo una necesidad en ese momento en donde habían muchos accidentados y dijeron, bueno, entonces empezaron desde ese momento a exigir a las empresas con más de 200 trabajadores implementar estas acciones. Entonces se llamaba en su momento un programa de salud ocupacional. Empezaron a determinar esas bases para que empezaran a regular ciertas actividades. Porque en ese caso se catalogaban grandes empresas, porque eran las que tenían, por decirlo así, el cómo invertir. Pero desde ahí se olvidaron de las medianas y pequeñas. 2 años después, la resolución 2013 dice, venga, es que necesitamos que todo eso que se habló desde acá, las bases de la seguridad y salud en el trabajo, y lo que se hablaba en la ley 9 y la resolución 2400, necesitamos a alguien que nos colabore. El gobierno decía, necesitamos a alguien que colabore dentro de las empresas. Para ello, entonces se dice que se debe conformar el Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ya lo explicábamos en la primera sesión, Comité Paritario tiene una función de hacer vigilancia y control frente a todo lo que tenga que ver con acciones, estrategias a implementar en una empresa en seguridad y salud en el trabajo. Se exige para aquellas empresas que tienen de 10 o más trabajadores. Si tiene de 9 o menos trabajadores, se designa a uno de sus trabajadores como vigía en seguridad y salud en el trabajo. ¿Listos? Luego venimos al año 93 con la ley 100, una ley que ha sido durante los últimos 30 años y 31 porque ya estamos en el 2024, ya en diciembre, querida por algunos, odiada por otros, entre otras cosas. Pero lo que pasa con la ley 100 es que se establecen los 4 sistemas de seguridad social. Sistema de seguridad social en salud, sistema de seguridad social en pensiones, sistema de seguridad social en riesgos laborales y sistema de seguridad social con servicios complementarios. Entonces, salud, todo lo que tenga que ver con EPS, enfermedades y accidentes comunes. Pensión, ¿qué hacemos para la pensión? Eso no sabemos nada, ¿no? Pues buscar, cotizar, aportar para tener una vejez digna y podemos tener una mesada, cumplir con unos requisitos. Los requisitos con la nueva reforma que salió ahorita en julio del 2024, nueva reforma que actualiza el sistema que estamos nombrando en esta ley 100, solo el sistema pensional. Necesitamos cumplir los hombres 62 años y 1.300 semanas de cotización y las mujeres 57 años y 1.300 semanas. En riesgos laborales, pues empezó a decir, venga, es que esto ya no es solamente el sistema de salud pública o salud en general, sino que venga ustedes como temas laborales,
se deben implementar unas adecuaciones, unas aseguradoras y tratar los riesgos laborales de una manera específica. Entonces nació el Sistema General de Riesgos Laborales. Y los servicios complementarios, lo que hoy conocemos como cajas de compensación. ¿Listos? En el año 94 nace el Decreto Ley 1295. ¿Y qué habla de esto? En diciembre del año 2020, del 93, que nació o que salió la Ley 100, dijeron que había un sistema de seguridad social en riesgos laborales. Pero Colombia no estaba preparada para eso. No se tenía lo que hoy conocemos como ARLs y cómo eran las responsabilidades y obligaciones de cada una de las partes. Actores tendríamos las aseguradoras de riesgos laborales, el empleador, el trabajador y otros adicionales, como es el mismo Ministerio de Inspecciones de Trabajo como tal. Entonces, en el año 94, bajo ese decreto ley, se determina la organización y administración del sistema de riesgos laborales. ¿Listo? Aquí, mire, en esta línea del tiempo, en este documento que tenemos, hay un salto de, ¿cuántos? 16 años, 18 años, pero acá dentro de ellos hay varias leyes relacionadas con la seguridad en el trabajo. Podemos hablar de la ley 1010 del año 2006, que es sobre la que trabaja el mobbing ocupacional o acoso laboral. Podemos hablar de la resolución 1401, por la cual se pide de cómo se deben investigar enfermedades y accidentes de trabajo, entre otras. ¿Listo? Pasando acá en el año 2012, y que está muy relacionada con esta del 94, en el año 2012 se modifica el sistema de seguridad social en riesgos laborales y otras disposiciones. Se actualiza. ¿Por qué? Porque en el 94 se habló de unas cosas, pero a medida de la experiencia, ya la implementación y ejercicio, pues se tenía que actualizar porque estaba obsoleto. Entonces, en el año 2012 se modifica este sistema. Cosas importantes de esta ley en la 1562. Por fin se adopta un término o bajo el concepto propio para Colombia de accidente de trabajo y enfermedad laboral. Y desde el año 2012 se deja de hablar de salud ocupacional y seguridad industrial y de ahí en adelante se empieza a hablar de seguridad y salud en el trabajo. Son como cositas para resaltar ahí. En el año 2014, por primera vez se determina la tabla de enfermedades laborales. ¿Qué es una tabla de enfermedades laborales? De acuerdo a la estadística que se tiene y con análisis de la causalidad que genera esas enfermedades que están en esa tabla, se catalogan en su gran mayoría o tienen una altísima probabilidad de que esa enfermedad sea catalogada de origen laboral. No solamente por decir que está en esa tabla ya es de origen laboral, no, sino que tiene una alta probabilidad. A lo que vamos es que, ¿qué pasa con que sea enfermedad laboral o accidente de trabajo? Que o las prestaciones económicas y asistenciales las va a asumir la aseguradora de riesgos laborales. Ese mismo año, en el 2014, como les decía, con el decreto 1443, se dictan las disposiciones para la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, donde que toda empresa en Colombia, sea cual sea su tamaño por el número de trabajadores, debe implementar un sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Pero en el año 2015, el decreto 1072, la mayoría de ministerios lo que hicieron fue hacer con su normatividad, hacer, como yo lo llamo, la Biblia, recoger mucha normatividad y lo llama el Decreto Único Reglamentario en el Sector Trabajo, en donde esta 1443 se adhirió, o el Decreto 1072 absorbió lo que explicaba la 1443 en uno de sus capítulos. ¿Listos? De allá para acá, han salido legislación hasta el 2024, bastante. Han salido bastante. De por sí, la última tabla de enfermedades laborales es del año 2022. No me acuerdo, ahí sí me disculpan, no me acuerdo el número del decreto. Asimismo, hoy en día, hoy en el año 2024, en julio, les decía, se actualizó el Sistema General de Pensión, el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, para que lo tengan en cuenta si alguno ya está cotizando y demás, o los que no, que posteriormente vayan a cotizar al sistema de pensión, sepan
de cuáles son las reglas del juego de ahora en adelante, ¿vale? Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Asimismo, pues antecedentes de políticas públicas, legislación nacional. Adicionalmente, aquí para pasar un poquito, ustedes igualmente tienen este documento. Debemos tener en cuenta que en algunas actividades específicas, siempre y cuando no supere la Constitución Nacional, cuando hay acuerdos internacionales, ya sean por organizaciones, por tratados de libre comercio y demás, se hacen unos convenios y establecen, por decirlo así, unas reglas estandarizadas tanto para el país de, en este caso Colombia, con los otros países que hacen parte de ello. ¿Listos? Para que lo tengamos ahí en cuenta. No solo, si yo trabajo y tengo la legislación colombiana, pero yo voy a prestar un servicio en otro país, pongamos Perú, tengo que tener en cuenta la legislación en el país donde voy a ejercer esa actividad. ¿Listo? No puede decir, es que soy colombiano, solo la ley colombiana, no. Cada país va a tener su legislación. ¿Listos? Aquí pasemos a la siguiente página. Partiendo de eso, que ya hablamos de seguridad y salud del trabajo, pero funciona muy o de manera muy similar en la gestión ambiental. Ahora, partiendo de eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles planes, programas deberíamos implementar para prevenir en seguridad y salud del trabajo, para prevenir accidentes de trabajo y enfermedades laborales? Entonces, empezamos acá. Acá este documento nos habla de algunas actividades, planes o programas a tener en cuenta o a implementar, no solamente en el trabajo, aunque está redactado como si fuera para las empresas, pero que ustedes dirán y analizarán si también las pueden implementar en sus hogares. ¿Listos? Entonces, la primera actividad que hay que tener claro es determinar cuál es la responsabilidad en una empresa de los trabajadores frente al sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo o frente a la seguridad y salud del trabajo. No hablemos todavía del sistema de gestión, aunque si sumamos todo esto, tiene que ver con el sistema de gestión. Entonces, dentro de esas obligaciones, responsabilidades, todo trabajador tiene la obligación de procurar el cuidado integral de la salud. Todo trabajador debe suministrar información clara, veraz, completa sobre su estado de salud. O sea, si yo estoy enfermo, realmente lo debo notificar, porque no puedo desempeñar mis funciones. Pero si no estoy enfermo, no debo sacar esa excusa, ay, me enfermé para no ir a trabajar. Adicionalmente, en los exámenes médico-ocupacionales, y también es una de las acciones preventivas y seguimiento para validar el estado de salud de sus trabajadores, a los médicos debemos decirle la verdad y no decir, si estoy enfermo, me duele algo, decirme, no, no me duele, no, me aguanto, y cuando empezamos a trabajar, ahí sí le duele todo. Y eso se puede considerar una justa causa para terminación del contrato desde que se encuentre la evidencia. ¿Listos? Entonces esa es una obligación. Otra obligación, cumplir las normas, reglamentos, instrucciones del sistema de gestión en la empresa. ¿Verdad? El reglamento interno de trabajo y todo lo que tengamos debemos cumplirlo. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en el sitio de trabajo. Si yo identifico peligros que le pueden causar daño, no solo a mí, sino a otras personas, debo informarlo para que la empresa pueda hacer acciones para controlar ese peligro y que no cause daño. Participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido por el plan de capacitaciones. Y participar y contribuir en el cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión. ¿Cuál es el objetivo principal? No tener accidentes ni enfermedades laborales. ¿Listo? Pero si ustedes miran estas 6 obligaciones, responsabilidades de los trabajadores en una empresa, ¿será que no las deberíamos tener si ustedes son los patronos en sus hogares? O si algunos viven con sus padres son los patronos, ¿no deberíamos tener en cuenta esas obligaciones, responsabilidades? Si ustedes dicen que no en alguna, ¿cierto que no? Sí, en todas vamos a decir que sí. Si nos dicen que debemos capacitarnos sobre algo en específico, pues venga y aprendemos. Si nos dice nuestro papá, el dueño de casa y demás. Cumplir normas y reglamentos. También. Y es que cuando nos hablan de normas y reglamentos no es porque nuestros padres o nosotros si somos padres, en mi caso yo soy padre, ejerzo algunos controles dentro del hogar, es por el mismo cuidado de los demás. Entonces, si después de las 10 de la noche se le echa doble pasador, seguro y, mejor dicho, otra cosa a la puerta, nadie sale ni entra. Eso tiene que ver con la seguridad. Así, sucesivamente. ¿Listos?
Vamos con una segunda actividad que se llama comunicación, o en algunos casos se puede llamar un plan de comunicación. Entonces ya no hablamos de una actividad puntual, sino un plan. Y dentro de eso, los empleadores, hablemos de nosotros como empleadores cuando somos dueños de casa, o patronos o jefes de hogar, entonces debemos tener una acción o un mecanismo de participación en las actividades que se comuniquen en relación con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ejemplo, si yo estoy en mi empresa, debo tener una publicación, un método de publicación, ya sea por televisor, por mensajes de texto, por carteleras o voz a voz, para comunicar todo lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo. Y si estoy en mi casa también. Ay, que mire, va a llover. Entonces deben cada uno de llevarse, estar bien abrigado, llevar chaqueta impermeable, llevar sombrilla, etcétera, etcétera. Debemos informarlo de alguna manera. Y algunos, si salen muy temprano, ponen su avisito en la nevera, en la cocina, en la puerta. Eso hace parte de un plan de comunicaciones. Asimismo, comunicar inquietudes frente al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. No es solamente que vengan y me ordenen o que yo ordene, sino también que sea recíproco, nos digan, nos informen sobre qué podemos mejorar. Y que está muy relacionado con lo que acaba de decir, aportar ideas que pueden beneficiar al sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Porque lo que buscamos tanto en las empresas como en nuestros hogares es que nadie se enferme ni nadie se accidente. Porque a nadie, ni personalmente, ni alrededor, a los que me acompañan, nos gusta el dolor. ¿Listos? Pero asimismo los trabajadores debemos tener un proceso comunicativo, entonces debemos recibir, documentar, responder adecuadamente todo lo que nos hablen frente a seguridad y salud en el trabajo, garantizar que se dé a conocer el sistema de gestión a los trabajadores y contratistas. Entonces, si hay un visitante, un contratista, informarle que entramos a esta empresa, entramos a esta infraestructura y se deben cumplir unas normas, y disponer canales para recolectar inquietudes, ideas, aportes, entre otras cosas. Eso es como el buzón de sugerencias, ¿sabe? Tener un mecanismo para reportar cuáles son esas oportunidades de mejora que podemos tener en la empresa. Entonces ya llevamos dos, responsabilidad de trabajadores y un plan de comunicaciones. Vamos con un tercero, que es prácticamente lo que hablamos en la sesión pasada, una tercera actividad que se trata de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos. Nosotros lo trabajamos y lo mencionamos y lo mostramos bajo la Guía Técnica Colombiana número 45, que es un instrumento, herramienta colombiana, pero que pueden haber otras como la que trabajamos para la evidencia, que es el análisis de riesgo. Eso es lo que debemos tener en cuenta. Lo importante es que toda actividad o toda tarea que realicemos dentro de la empresa y tanto en el hogar o donde estemos, podemos identificar peligros, analizarlos y controlarlos, implementar acciones de intervención para controlar esos peligros. ¿Listos? Ya dimos muchos ejemplos la semana anterior. Vamos a continuar. También podemos tener como cuarto un plan de preparación y respuesta ante emergencias. Yo lo llamo de prevención, preparación, aquí falta una coma, prevención, preparación y respuesta a emergencias. Es un plan, pero como su nombre lo dice, respuesta a emergencia, o sea, ya se ejecutaron, ya se liberaron, ya se materializaron muchos peligros o muchos accidentes o enfermedades. Pero ahí es donde dice, debemos tener un plan, que lo llamamos en muchos casos contingencia, para saber cómo debemos actuar cuando eso llegue a ocurrir. Entonces, por eso tenemos en algunos casos a nivel general, ¿por qué existen las brigadas de emergencia? ¿Por qué existe el botiquín? ¿Por qué existen los extintores o equipos de sistemas contra incendio? ¿Por qué existen rutas de evacuación, puntos de encuentro, entre otros? Todo eso hace parte de un plan de prevención, preparación y respuesta a emergencias. De por sí en Colombia prácticamente nos invitan a que al menos una vez en el año en todos los municipios en Colombia, pero sobre todo las empresas participan, a veces en los hogares se nos olvida, de participar en simulacros de emergencia. Entonces acá nos van a nombrar algunas actividades que hacen parte de ese plan. Entonces, identificar amenazas que pueden afectar la empresa, o mi casa, o mi hogar. Identificar los recursos disponibles para la implementación. Tenemos dinero, los recursos económicos o recursos físicos o de mano de obra. Físicos, donde están ahí el botiquín, extintores, camillas, guantes, lo que sea.
Y de mano de obra, venga, las personas que están, sí están preparadas, porque pueden haber personas, pero si no saben utilizar, ¿para qué sirve un esparadrapo? ¿Para qué sirve una venda triangular? Entre otras, pues no estamos haciendo mucho. Analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a amenazas identificadas, considerando medidas de prevención y control existentes. Muy similar a la identificación de peligros, valoración y evaluación de riesgos, pero acá estamos hablando frente a las amenazas en caso de que ocurra un accidente o que genere una emergencia, ¿cómo vamos a actuar? Eso son lo que vamos a aterrizar en este análisis de vulnerabilidad. Valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios para la empresa. ¿A ese no lo hacemos en la anterior actividad o en el anterior plan? No necesariamente. Los riesgos, cuando ya estamos en una emergencia, pueden ser similares o muy diferentes a los de un trabajo o tarea que se desarrolle en un ambiente normal. Se debe formular el plan de emergencias para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos. Asignar recursos necesarios para diseñar e implementar los programas y acciones necesarias para prevenir, controlar las amenazas prioritarias y minimizar el impacto de las no prioritarias. Informar, capacitar y entrenar, incluyendo a todos los trabajadores. Y eso es algo que me gusta resaltar, a todos, no a los que quieran ser de la brigada, a todos. Porque preciso ese día en la empresa no está el de la brigada y ocurre un accidente o ocurre una enfermedad. ¿Cómo vamos a actuar? Y muchos nos quedamos bloqueados. Sí, los respondientes, los brigadistas, también se pueden quedar bloqueados en ese momento. Pero es mejor tener otras personas que puedan actuar. No sabemos cómo, ante una inminente emergencia, no sabemos cómo vamos a actuar. Y ahora vayámonos a nuestro hogar. Personalmente, yo en mi hogar conozco de primeros auxilios, conozco de equipos de extinción, cómo usarlos y demás, de extinción contra incendios, cómo es una ruta de evacuación, a dónde va el punto de encuentro, cuáles son las acciones para evacuar. Pero lo que voy es que yo lo sé y cuando yo no esté, mi hija, mi esposa, mis padres, familia, donde yo me encuentre, lo saben. Por eso hay que capacitarlos y entrenarlos a todos. Realizar simulacros como mínimo una vez al año. Y conformar, capacitar, entrenar y dotar a la brigada de emergencias de acuerdo a su nivel de riesgo y recursos disponibles. ¿Listos? Entonces ya llevamos ¿cuántas? Llevamos 4. Recordemos, responsabilidades de los trabajadores, plan de comunicaciones, un plan de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos, el plan de preparación, de prevención, preparación y atención a emergencias. Vamos en esas 4. Luego, un quinto, un plan o un programa, en este caso ya va más por un programa, que es participación en el reporte de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Ay, ¿por qué eso tiene que ver como estrategia o acción para prevenir que ocurran accidentes y enfermedades? O sea, necesito que ocurran para poder prevenir. A veces no es claro, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque si yo reporto incidentes que son el mismo accidente, pero sin dolor, o sea, sin lesiones, o el accidente de trabajo con lesiones y la enfermedad, lo que debo es, 1, reportarlo, porque al reportarlo me obliga la ley a investigarlo. Y al realizar esa investigación basada en la resolución 1401, me ayuda a determinar unas causas o las causas más probables, causas inmediatas, y las causas básicas o raíz que realmente debemos atacar para prevenir que otros eventos puedan ocurrir. Eso es lo que hacemos con la participación de reporte. No es solo reportar, sino ejecutar todo eso. Como les decía, bajo la resolución 1401 del año 2007. ¿Listos? Aquí hablan pues de las definiciones, pero ahorita no vamos a entrar a ello. Dentro de ese mismo, como vamos a reportar, los trabajadores cuando reportan, y por qué a veces se animan a esto, de que debemos reportar una enfermedad, incidente, accidente o enfermedad, es porque así como tenemos obligaciones, tenemos unos derechos. Y ante la aseguradora de riesgos laborales, que tiene la obligación de hacer la prestación económica y asistencial, tiene unas obligaciones. Entonces, ¿eso qué es? Atención inicial de urgencias en cualquier IPS del país por accidente de trabajo. Entonces, a veces cuando tenemos EPS, bueno, todos tenemos EPS, sea contributivo o subsidiado,
A veces podemos ir a una clínica por urgencia y me dicen, no, no tenemos convenio con esa EPS. Tenemos que ir a otra. Por riesgos laborales no deberíamos tener ese problema, legalmente. En todo lado nos deben atender. Tenemos derecho a atención médica, quirúrgica, terapéutica y farmacéutica prestada por cualquier IPS a la cual está afiliado. Tenemos derecho a la hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento, suministro de medicamentos, sin excepción, no que nos pongan peros. Pero el que no nos pongan peros no es lo que yo quiera y diga, ay, yo quiero allá porque no tengo peros. No, es peros que a diferencia en el sistema de salud, bajo el sistema de seguridad social en salud, que tiene unas limitaciones de acuerdo al plan obligatorio de salud, que le dicen no está autorizado o sí está autorizado. En este caso, bajo la red de la atención de riesgos laborales, no debería imposibilitar la atención, pero si hay, de acuerdo a los convenios que tenga la ARL, nos dicen en dónde podemos tener esa hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. Tenemos derecho a la rehabilitación física y o profesional. Tenemos derecho a la elaboración y reparación de prótesis y órtesis. A veces con el sistema de salud general no los podemos tener, prótesis y órtesis, se toca bajo derecho de tutela. Gastos de traslado en condiciones normales y necesarias para la prestación de los servicios anteriores. Entonces, si yo tengo un problema de discapacidad, no discapacidad, de limitación funcional para desplazamientos, la ARL me puede dar el transporte para los traslados. Tenemos subsidio por incapacidad temporal, ¿qué es? El pago de incapacidades. Entonces, si me accidenté, me enfermé, me dieron 5, 10, 20 días, eso se llaman incapacidades temporales, la ARL lo paga. A diferencia de la EPS, la ARL paga el 100% del salario devengado durante los días que están incapacitados. Si fuera por EPS, solamente pagan las 2/3 partes, o sea, 2/3 partes, o sea, el 66.67%. Indemnización por incapacidad permanente parcial. ¿Qué quiere decir eso? En algunos casos accidentes que se les hace una valoración que se llama la pérdida de capacidad laboral y si supera más del 10% pueden tener indemnizaciones. Aparte de la incapacidad pueden tener unas indemnizaciones porque ya no va a recuperar una funcionalidad específica o alguna parte del cuerpo. También puede llegar a la pensión por invalidez. En ese mismo cálculo que se le hace después del accidente o la enfermedad, se le calcula la pérdida de capacidad laboral y si esta supera el 50% se puede estar solicitando la pensión por invalidez en trabajo conjunto entre riesgos laborales y fondo de pensiones. También existe pensión de sobreviviente por muerte de afiliado, pues en caso de un accidente o enfermedad, la pensión le queda a sus herederos, a los sobrevivientes. Auxilio funerario, quien sufraga los gastos del entierro de un afiliado pensionado. Y a ser incorporado, derecho a ser incorporado reubicado una vez terminados los procesos de recuperación y rehabilitación. Entonces, si yo tengo que volver a trabajar, pero todavía no estoy en condiciones para ejecutar la misma tarea, me tienen que reubicar o atender las recomendaciones. ¿Listos? Esos son los derechos. Aunque también hay unos deberes. Los deberes prácticamente los nombramos anteriormente, pero que ya no los vamos a nombrar en este momento. ¿Listo? Bueno, aquí rápidamente estos tres es que entre esos deberes, primero no debemos ser, pues dentro del, que lo hablamos en las responsabilidades y obligaciones, dar información clara y veraz. Y acá nos dicen, los pensionados por invalidez con cargo al sistema de riesgos laborales deben mantener actualizada la información en la ARL, domicilio, teléfono y demás datos. ¿Por qué? Porque mensualmente se tienen que estar reportando y en algunos casos yendo a reporte médico. Y los pensionados por invalidez deben informar al administrador de riesgos laborales en el momento en cual desaparezca o se modifique la causa por la cual le otorgó la pensión. ¿Cómo así? En este caso, pues, yo puedo estar pensionado, pero como estoy en un proceso de rehabilitación, esa pérdida de capacidad laboral puede disminuir y si baja a menos del 50%, tengo que volver a la labor. Pues estaba pensionado y ¿puedo volver a la labor? Sí. ¿Listos? Entonces ya hablamos de 5. Vamos con la 6. Un plan de capacitación en seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, si nosotros queremos, en este caso, en la formación de análisis y desarrollo de software, nos estamos formando, capacitando en diferentes competencias para ser, ¿no?, un profesional, o en este caso un tecnólogo, lo más idóneo y competente posible. ¿Qué hacemos en la vida en general? Pues capacitarnos, entrenarnos, buscar cursos, ya sean cortos, medianos, largos, formación profesional, digo, formación, ¿cómo se llama? Educación formal, educación informal, entre otros. Pero las empresas se deben implementar un programa de capacitación específico en seguridad y salud del trabajo. Es por eso que acá, relacionando el SENA, entre sus programas de formación titular, siempre tiene una competencia específica para seguridad y salud del trabajo, y en este caso, sumado con la gestión ambiental. ¿Listo? En todo programa titulado tenemos estas competencias. Este programa de capacitación, pues como todo programa de capacitación o plan de capacitación, debe estar estructurado de acuerdo a los riesgos y actividades que desarrolla la empresa. Si una empresa que trabaja en labores administrativas de oficina, no les voy a hablar de manejar una maquinaria pesada, porque eso es desgastarnos en algo que no es necesario para esa actividad puntual. ¿Listo? Como todo sistema de gestión, en esta séptima actividad se debe tener un plan de mejora continua, de apoyo a la mejora continua. ¿Esto qué tiene que ver? Pues todo sistema de gestión, si lo tenemos como referencia bajo la norma ISO, todos están estructurados bajo el planear, hacer, verificar y actuar. De por sí acá el error es que el verificar estaría acá y el actuar a este lado. ¿Y qué es lo que se busca? Que sea un ciclo de mejora continua. Un ciclo de mejora continua. Y que si algo sale mal de lo que está planeado, ejecutado, y no sale tan bien, pues podemos mejorar. La idea es que siempre seamos mejores más allá. Por eso cuando ocurre un incidente, accidente o enfermedad, debemos reportarlo porque así mismo vamos a mejorar para el futuro cercano. ¿Listos? Preguntas hasta ahí frente a los planes, programas, acciones que nos da este documento, que nombramos 7, en seguridad y salud en el trabajo. No. Listo, yo trato de ser lo más específico, pero ahí a veces me disculpan que de pronto me extiendan algunos, pero prefiero hacerlo que después queden con alguna duda. ¿Listo? Ahora pasemos a las herramientas para la gestión del medio ambiente. Ya hablamos de seguridad y salud en el trabajo. Hablamos de 7. Hay más, claro. Un sistema de gestión bajo la legislación colombiana que en el año, no, se me olvidó nombrarlos, en el año 2017 nacieron los estándares mínimos, se regularon los estándares mínimos para el sistema de gestión, que vienen siendo los requisitos mínimos para cumplir las empresas en cuanto al sistema de gestión. Se hablan de 60 estándares. Y en el año 2019, con la resolución 0312 del año 2019, se reestructuraron, siguen los mismos 60 estándares, pero de acuerdo al tamaño de la empresa y nivel de riesgo, unas van a tener que cumplir mínimo 7 estándares, otras 21 estándares y otras 60 estándares. Las de 7, pequeñas empresas de 1 a 9 trabajadores. De 10 a 49, 21 estándares. Y más de 50 y más trabajadores, 60 estándares. Y ahora, por nivel de riesgo. Nivel de riesgo 1, 2 o 3. Dependiendo del tamaño, pueden estar entre 7, pequeñas, de 1 a 9 o 10 a 49, cumpliendo ya sean 7 o 21 estándares. Pero si mi nivel de riesgo es 4 o 5, y si tengo 5 trabajadores o 2 trabajadores, igualmente tengo que implementar los 60 estándares, como mínimo. Un sistema de gestión basado en la normatividad internacional, que en este caso sería el referente internacional o estándar, en la ISO 45001. Estamos hablando de casi 180 requisitos por cumplir. Y eso depende de la actividad económica que desarrolle la empresa. Listo, continuamos entonces con la gestión ambiental. Entonces lo que buscamos en gestión ambiental es, 1, minimizar o evitar que hayan impactos ambientales. ¿Qué son los impactos ambientales? Lo hemos nombrado. Prácticamente todo aquello que le generemos al ambiente. Y la mayoría de esos impactos son negativos. ¿Hay impactos positivos? Sí, no, pero muy poquitos. Entonces, lo que buscamos es que todas nuestras acciones y demás
uno, eviten el impacto, o dos, mitiguen el impacto. O sea, que si voy a generar un daño, que sea lo menor posible, en este caso, frente al medio ambiente. Es por ello que acá, aumentamos un poquito el zoom, nos dice la gestión ambiental es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Comprenderá las responsabilidades y las funciones, planificación, ejecución y control, la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos, prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental en una empresa. ¿Listos? Las organizaciones juegan un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del medio ambiente, ya que de manejarse adecuadamente los aspectos e impactos ambientales, se puede contribuir de manera activa en la sostenibilidad ambiental a través del cumplimiento de la respectiva normatividad. Entonces eso es lo que buscamos, implementar acciones tales para prevenir contaminación, evaluar el impacto de las actividades, productos y procesos con enfoque del ciclo de vida e intervenir a través de buenas prácticas ambientales, estrategias de producción más limpia, sobre emisiones, residuos, vertimientos y en un marco de sostenibilidad que garantice la conservación de la biodiversidad, la disminución de la huella ecológica e incorporando criterios de mejoramiento continuo. Eso es lo que busca la gestión ambiental. Y como lo vimos en Seguridad y Salud del Trabajo, aunque acá en el documento no está tan detallado, ¿y por qué de pronto no nombran tan detallados? Porque hay mucha normatividad, mucha legislación en tema ambiental en Colombia, pero está más enfocado a aquellas actividades o aquellas empresas que ejecutan actividades de mayor impacto para el medio ambiente. Es mineras, extracción de minerales, petróleos del subsuelo, temas marítimos, entre otros. Y a veces lo único que le está aplicando en la mayoría de empresas, pequeñas, medianas empresas que no generan esa explotación de suelos y demás, es el tema de, ¿cómo le llamamos? Separación de los residuos, ya sean sólidos, líquidos y gaseosos. Eso es lo que nos busca. Y esa legislación, aquí yo tengo, a ver si todavía me abre por acá, un segundo. Un segundo, acá. Un segundo. Vuelvo a la videollamada. Entonces acá, aquí les voy a mostrar a grosso modo varias leyes que existen en la gestión ambiental, donde tenemos la ley 373 del 97, por la cual se establece el programa de uso eficiente y ahorro de energía, de ahorro de agua. Les hablamos de un recurso natural muy importante. Hablamos del decreto, este es el decreto 1090 del 2018, por el cual se adiciona el 1076 de 2015, pero este está relacionado con el uso eficiente y ahorro del agua y se dictan otras disposiciones. Este es un complemento a esa ley, que teníamos la ley, este es un decreto, no lo deroga, porque un decreto no puede derogar la ley. Tenemos la ley 1549 del año 2012, por el cual se dictan y se fortalece la institucionalización de la Política Nacional de Educación Ambiental e incorporación efectiva al desarrollo territorial. Tenemos la ley 697 del 2001, por la cual se fomenta el uso racional y eficiente de la energía y se promueve la utilización de energías alternativas y otras disposiciones. Y este puede estar muy relacionado y pueden trabajar muy de la mano ustedes como desarrolladores de software y trabajando con aquellas empresas o teniendo en cuenta aquellas empresas que elaboran hardware y demás para hacer un uso racional y eficiente de la energía. Tenemos otros como aquí pues el gobierno nacional unifica pues el tema de residuos sólidos, separación de residuos sólidos. Tenemos así como la guía técnica colombiana 45, acá tenemos la guía técnica 24, en la cual nos habla de cómo vamos a separar residuos sólidos, tanto para la separación en la fuente. Y
Tenemos la ley 1252 de 2008, por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental referente a residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. Cuando hablamos de desechos peligrosos, no es solamente los hospitales, no es solamente aquellas empresas que trabajan productos químicos. Nosotros en nuestros hogares, en empresas pequeñas, también generamos residuos peligrosos. Pero entonces debemos tener en cuenta esta legislación. Y las que le nombro acá son las que nos aplican a grosso modo a las pequeñas, medianas empresas y los hogares. Sí, que aquí no hablamos de, ay, que si genera vertimientos a las quebradas, ¿no? Aquí estamos hablando del uso racional de agua, el uso racional de energía, separación de residuos sólidos en la fuente y todo el tema prohibitivo en materia ambiental frente a residuos y desechos peligrosos. Eso nos aplica a todos. Normatividad hay que es conocerla. Conocerla, no hablamos de aprendernosla a detalle, porque la mayoría de nosotros ya hacemos cosas en pro o en cumplimiento de ella. ¿Listos? Ahora bien, hablamos de que lo que buscamos como una primera actividad en la gestión ambiental a nivel general y sobre todo para proyectos grandes es evaluar el impacto ambiental. Entonces, si yo voy a construir, ejemplo, un condominio o un conjunto cerrado, pues tengo que buscar y si hay zonas verdes, tengo que afectarlo. O si, como dijimos al inicio en la primera sesión, es que ambiental no es solamente la zona verde, no solamente la vegetación, es el impacto que generamos a los ecosistemas. Y eso es lo que tenemos que evaluar, esos impactos. Entonces, para ello, la mayoría de estos debemos tener en cuenta que el estudio de impacto ambiental debe llevarse a una autoridad ambiental. Dentro de esas autoridades ambientales nos van a otorgar una licencia para la ejecución del proyecto. Si no tenemos esa licencia, pues posiblemente no se pueda ejecutar ese proyecto. Normalmente, ¿quiénes son las autoridades ambientales en nuestro país? La que está más arriba, pues partiendo desde el Ministerio de Ambiente, tenemos la Agencia Nacional de Legislación Ambiental, famosa ANLA, A-N-L-A, Agencia Nacional de Legislación Ambiental. Pero a nivel más departamental y en alguno más regional, tenemos las corporaciones autónomas regionales. Son esas autoridades ambientales que en las cuales cualquier cambio, cualquier gestión que se vaya a hacer y va a afectar, generar un impacto, debemos llevar el estudio porque nos van a decir si nos otorgan el permiso o no. Y si nos otorgan el permiso, nos van a pedir algunas medidas específicas para ello. Esas medidas específicas, acá me voy a alentar, pueden ser de 4 tipos. Medidas de prevención encaminadas a evitar los efectos negativos que generan esos impactos. Entonces, antes de. Medidas de mitigación, o sea, para disminuir que el impacto sí se va a generar un impacto, pero reducirlo, que sea menor. Acciones dirigidas a minimizar el impacto y efecto negativo de un proyecto, obra o actividad. Podemos tener medidas de corrección dirigidas a recuperar y restaurar, reparar las condiciones del medio ambiente afectado. Y por último, que son las que más se ven hoy en día, pero no siendo más importantes las 3 anteriores, pero a veces las que más vemos son las medidas de compensación. ¿Por qué? Porque listo, se generó el impacto. Ahora, ¿cómo compensamos a los ecosistemas? ¿Y cómo lo hacemos? Entonces son acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por el proyecto, obra o actividad, ya que no pueden ser evitados, corregidos o mitigados. Entonces, en algunos casos, si hacemos un proyecto, ejemplo, tengo un ejercicio de que tengo en el conjunto cerrado y un arbolito que ya no está cumpliendo su función, ya genera más peligro que otros, yo no lo puedo talar por talar. Tengo que pedirle autorización a la CAR. Y la CAR me va a decir, usted va a generar el impacto porque sí o sí lo va a quitar. Pero algunas medidas de compensación. Por ese árbol que va a quitar, va a podar, ¿qué va a hacer? Entonces uno en esa negociación dice, vamos a sembrar X cantidad de arbolitos en otro sector. Entonces se llama reforestación. Y esas son medidas de compensación. Y así puede pasar a nivel general con actividades muy pequeñas, medianas y en algunos casos más grandes.
porque en algunos casos se va en el tema, no sé si lo han escuchado, del tema de regalías, para todo el tema de compensación ambiental. ¿Listo? Tenemos acciones o programas de producción más limpia. ¿Qué hace esto? Entonces, es una estrategia ambiental preventiva integrada por procesos, productos y servicios que aumenta la eficiencia global y reducción de riesgos para seres humanos y medio ambiente. ¿Qué quiere decir? Que los productos que estemos generando, uno, sean buenos, sean eficaces, sean efectivos, pero no solamente para nosotros como seres humanos que cumplen una función, sino que sean efectivos, eficientes y eficaces tanto para el medio ambiente también. Cuando hablamos del medio ambiente, es seres humanos, la fauna, la flora y demás actores que intervienen en el ambiente. ¿Listos? Y asimismo, también se puede implementar un sistema de gestión ambiental donde pueda abarcar muchos programas, planes y acciones. El referente nacional, no hay una legislación específica como en seguridad y salud en el trabajo, pero hay un referente internacional que bajo la norma ISO es la ISO 14001 del año 2010. Este es de 2015. No, ya debe estar actualizado. 14001, no, se me olvidó en este momento el año, pero creo que es de 2015. ¿Y en dónde qué debemos hacer? Entonces, debemos implementar varios programas dentro de nuestras instalaciones como empresa, pero también ustedes dirán, venga, solo también lo ejerzo en mi hogar. ¿Por qué? Porque en la mayoría de acciones ambientales que implementemos, en muchos casos nos ayuda a conservar el dinero en nuestro bolsillo. ¿Cómo así? Si hablamos de un programa de ahorro y uso eficiente de energía en una empresa, listo, pero si lo hacemos bien, contribuimos al medio ambiente, pero reducimos la factura, ¿cierto? Si hablamos de un programa de ahorro y uso eficiente del agua, igualmente, nos ayudamos, contribuimos con el medio ambiente, pero nos ahorramos un dinero. Gestión integral de residuos sólidos ordinarios y peligrosos. Aquí dicen, ay, no ahorro dinero. Sí. Si lo hacemos de una buena manera, normalmente las empresas sí lo hacen, o pequeñas, medianas empresas lo hacen de una manera más organizada, es porque yo puedo separar los residuos. Al separarlo, yo puedo hacer negocio con los residuos aprovechables, los reciclables. Ah, que no lo hago es otra cosa, pero lo puedo hacer. ¿Por qué cree que existe un negocio que se llama los recicladores? Porque ellos utilizan esos residuos y los llevan a un tema de disposición donde se hace un aprovechamiento adicional. Y el tema de peligrosos, sí, hay empresas que se dedican a hacer la recolección, uso, disposición final de los residuos peligrosos. Entonces lo podemos hacer. Ah, vamos a ejercer un programa de control de contaminación, vertimientos, emisiones y ruido. Vertimientos es todo lo líquido que botamos a nuestro alcantarillado y en algunos casos, algunas empresas van a las quebradas y ríos. Emisiones es todo el tema de gases, vapores que podemos emitir. Y para eso también, si superan unos umbrales, debemos cumplir con una legislación y debemos hacer medidas de compensación también. Ah, también debemos tener un programa de formación y capacitación. ¿Por qué? Porque esto no lo sabemos. Programa de auditoría. Entonces, hacer un tema del ciclo de mejora continua y estar evaluando constantemente y frecuentemente lo que estamos haciendo, lo estemos haciendo bien o pueda estar sujeto a mejoras. De por sí todo en esta vida está sujeto a mejoras. Programa de emisiones al aire, reducción de contaminación atmosférica, muy similar, caminado a las emisiones. Programa de ahorro y optimización de recursos, ya hablamos del agua, de la energía y demás, pero papel, cartón, los demás residuos hay que evitarlos. Plástico, sobre todo ahorita, ya por temas legislativos nos prohibieron, porque digo prohibieron es porque no los quisieron, que yo lo estoy utilizando porque sí, sino que ya está en una ley, una resolución donde prohibieron el uso de plásticos de un solo uso. Y muchos, ay, yo sigo utilizando la bolsa plástica, yo sigo utilizando, sí, pero prohibieron en los establecimientos que no se puede implementar. Por eso hubo un momento donde nos cobraban una bolsa plástica, nos cobraban dinero, ahora ya no la pueden ni siquiera vender, los plásticos de un solo uso. Programa de orden y aseo. Ay, ¿por qué? Ah, es que si estoy ordenado y aseado, uno, evito accidentes, posibles enfermedades, y dos, también contribuyo al medio ambiente. Programa de flora y fauna, programa de revegetación, programa de gestión social, programa legal y de cumplimiento legal.
el hecho de que exista la ley hay que cumplirla. Programa de desarrollo por competencias, desarrollo de proveedores, mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, herramientas, porque asimismo podemos evitar derrames por aceites u otros lubricantes. Un programa de gestión ambiental de transporte. Entonces, programas de gestión ambiental, yo en vez de que me traigan motos, carros al trabajo, yo pongo un bus o pongo rutas para llevarlos a diferentes puntos dentro del municipio o ciudad. Eso es un programa de gestión del transporte. Y también en otros casos dicen, hagamos un programa, algunas empresas lo hacen, es que si usted trae vehículo, pues compártalo para que no lleguen tantos vehículos. El programa de uso de transporte, entonces fomentemos el uso de transporte sostenible, digo, sí, biosostenible, bicicletas, patinetas, caminar, entre otros. ¿Listos? Y otras buenas prácticas, pues que prácticamente ya las nombramos, están descritas acá. Ahorro del agua, uso racional de energía, reducción de las necesidades de diferentes materiales, criterios de sostenibilidad de compra de bienes y servicios, o sea, no comprar lo más barato, sino comprar responsablemente. Producción más limpia de bienes y servicios, lo nombramos. Almacenamiento adecuado y evitar pérdida de recursos. Gestión de residuos generados, mantenimiento preventivo, actividades de limpieza, transporte, movilidad sostenibles y compromiso con el medio ambiente. Esto ya lo habíamos nombrado, pero son actividades que hacemos como buenas prácticas. Posiblemente no como un plan, un programa, sino porque nos nace, porque nos debe nacer a cada uno de nosotros. Y así el mismo tema que llamaba del plan de auditoría, un plan de mejora continua al ambiente, donde podemos tener acciones preventivas primero, acciones correctivas y asimismo implementar. ¿Cuándo son preventivas? Cuando las detecto antes de hacer un incumplimiento legal ambiental o un incumplimiento si tengo un sistema de gestión. Y acciones correctivas cuando hago un incumplimiento legal o hago un incumplimiento a lo contemplado en el sistema de gestión. ¿Listos? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿No? Daniel, Felipe me dice que no. ¿Alguien más? Bueno, entonces volviendo acá, en donde la evidencia nos dice que es un mapa mental, hablando de la evidencia número 3, aquí ya me va a decir que vuelve a ingresar nuevamente. Un segundo. En Sayona. Acá en nuestra guía de aprendizaje para el mapa mental podemos entrar y acá se nos va a habilitar un documento donde nos dice cómo podemos elaborar el mapa mental. ¿Listos? Entonces, ¿qué vamos a hacer en el mapa mental? Aquí ya ahorita a grosso modo vamos a explicar, pero no me voy a detallar tanto, porque igual ustedes tienen el documento, ya saben hacer dentro de las demás actividades y evidencias que han entregado, ya han entregado mapas mentales, pero a lo que voy es porque, según lo acordado al inicio de la sesión, vamos a extendernos para explicar todo lo correspondiente a la actividad y evidencia correspondiente número 4. Pero, ¿qué vamos a hacer con esta número 3? En el mapa mental, aquí me gusta explicarlo con este. Si se ve bien, si no se ve bien, no está bien ahí. ¿Qué es lo que buscamos con un mapa mental? Buscar, partiendo de una idea general, que en este caso son acciones, planes, programas frente a la seguridad y salud en el trabajo y gestión ambiental, debemos relacionarlo de cómo vamos a entender. Entonces, algo general. Yo voy a dar una idea, igual ustedes son libres. Yo coloco en la parte izquierda el tema ambiental, en la parte derecha el tema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cómo se lee un mapa mental? De arriba hacia abajo, normalmente en sentido de las manecillas del reloj. Pero como acabo de poner otro tema, pues puede ser de arriba hacia abajo. ¿Qué vamos a hacer? Partiendo de la idea general, vamos a detallarla. Entonces, ejemplo en seguridad y salud en el trabajo.
Ya vimos que todo plan, acción, programa parte primero de la legislación, tanto en ambiental como en seguridad del trabajo. Entonces, tenemos la legislación y podemos nombrar X, Y, Z legislación. Teniendo en cuenta esa legislación, podemos ejecutar X planes, X programas, X acciones y asimismo podemos desarrollarlo. Y en el tema ambiental, tenemos la legislación, normalmente las empresas pequeñas tienen que ejecutar esto, las medianas esto, podemos ejecutar planes, acciones, programas y así sucesivamente. Y lo que buscamos es que a través de estas lineecitas que se ven ahí, que se llaman ramas o bifurcaciones, o ramales, podamos partir de lo general a lo específico. Llegar al detalle mayor posible que podamos tener. Y así mismo es lo que vamos a hacer en ese mapa mental. Prácticamente es pasar lo que vimos el día de hoy hasta el momento a un mapa mental. ¿Apoyado en qué? En imágenes. Con textos cortos y apoyado en imágenes para que sea más fácil para el lector saber entender de qué nos están hablando. ¿Listos? Eso es lo que vamos a hacer. Podemos utilizar cualquier herramienta digital y ustedes son expertos. Aquí nombran en ese documento algunas. Para elaborar mapas mentales está Ayoa, GoCong, Busanla, MintNow, MintMeister, Mint42. Y cualquiera. Otros utilizarán Canva, otros lo harán a mano. Pues bienvenidos, todo sirve. ¿Listo? Eso es lo que buscamos con esta evidencia. ¿Cuándo la vamos a cargar? Antes del próximo martes. Entonces, el 3 de diciembre, el instructor va a entrar a calificar por tarde esas evidencias. ¿Estamos? ¿Entendido la evidencia número 3? Sí, señor. Santiago, Luis, bien. Martín, Daniel Felipe también. Listo. Entonces, eso es lo que debemos hacer. No nos vamos a inventar. Y ojo con algo. Aquí sí les pido el favor y por eso me tomo el atrevimiento de explicar lo más detallado posible. Pero ojo con que ha pasado en otros lados que para una actividad similar lo buscan en Google o en la inteligencia artificial y prácticamente cuando vamos a calificar ese documento ya lo tenemos. Yo ya tengo una forma de validar la información y si aparece ahí me toca hacer el reporte por copia y plagio, que está en el reglamento del aprendiz. Entonces, no lleguemos a eso, hagámoslo con lo que entendamos. Tienen el documento y lo que van es a plasmar lo que vimos en el documento. ¿Listos? En ese mapa mental. ¿Estamos? Listo. Ahora bien, son las 8:28 y vamos a trabajar. ¿Quiere que hagamos un receso de aproximadamente 5 minutos? 5 o 10 minutos, ustedes me dicen, pues para ir al baño, hidratarnos, yo voy a ir a servir un vasito con agua y volvemos para continuar. En lo otro no nos demoramos más de 40 minutos. ¿Listos? La pregunta antes, ¿ustedes prefieren que paremos la grabación acá? Pues para como dividir tercera evidencia 3 y luego ahorita que iniciemos a las 8:40 damos inicio a una nueva grabación o la dejamos de corrida. Profe, es mejor cómo partirla para el tema de la grabación. Listo. ¿Están de acuerdo? Sí, profe, no hay problema. Como usted también lo vea conveniente para hacer y de pronto como para seguir las normas de las clases, de las 4 clases, para que ¿Listo? quede No, esa evidencia ahí. por lo de las 4 clases, voy a ponerlo así. No se preocupen por eso. Pero igual, es mejor, igual en estos 10 minutos que vamos a hacer el receso, pues para que no se hidratemos, entonces voy a parar de tener la grabación en este momento. ¿Listo? Sí, listo, gracias.